Los Ángeles, California. A 27 de octubre del año 2024 Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, quien al presente predica el Evangelio eterno a los moradores de la tierra. A la Iglesia del Señor que, por voluntad propia ha decidido dejarlo todo por seguirle a Él, según las promesas y la esperanza que nos fueron dadas en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, paz y gracia de Dios moren en sus corazones. Desde este lugar mi espíritu se inquietaba por el deseo que tenía de escribirles y a través de estas palabras alentar vuestra esperanza, afirmar vuestra fe y animar vuestro espíritu para que nada ni nadie perturbe vuestra confianza y seguridad respecto a los acontecimientos que vivimos de acuerdo con lo que ya estaba escrito. Lucas 21 verso 9 al 12 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. La humanidad entera vive y experimenta momentos de tensión, situaciones de angustia y desesperación a causa de los últimos acontecimientos bélicos de los que nos enteramos a través de los medios de comunicación. Añadimos a ello los desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios, etc., y las personas reaccionan de diferentes maneras ante esta situación caótica, algunos entran en pánico. Otros afirman que el fin del mundo ya está cerca y otros con desesperación se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y algunos más, con mayor desesperación construyen búnkers, lugares de refugio, para supuestamente esconderse y resguardarse cuando llegue una tercera guerra mundial. En la Iglesia del Señor no acontece así, nuestro refugio es el Dios de Jacob, nosotros estamos enseñados a orar por la paz y por las autoridades del mundo entero, quienes han sido elegidas y por Dios han sido establecidas y aunque a veces nuestra razón no comprenda por qué o cómo Dios permite estas cosas os digo que, Dios tiene todo perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Lamentaciones 3 verso 37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó, agitarnos por las guerras? ¿Perturbarnos por una supuesta cercanía del fin del mundo? ¿Asustarnos por lo que ha de venir? Respecto a las guerras nosotros nada podemos hacer, porque nuestro destino está en las manos de Dios, porque nuestro futuro está escondido en Dios, porque nuestra vida está segura en Dios. Nosotros tenemos la paz de Dios que apacigua nuestro espíritu, somos alimentados con la palabra de Dios que es vida, en Dios nos movemos y a Él pertenecemos, linaje suyo somos. Pues somos hijos de Dios. Y aunque las malas noticias nos quieran perturbar, aguardamos con paciencia la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el que no conoce a Dios, ni tiene una esperanza en su corazón como la tenemos nosotros, las amenazas de guerra o los desastres naturales que estamos viviendo los asustan, se estremecen y entran en pánico o depresión. Nosotros no somos ajenos al dolor humano y la preocupación mundial por la paz del mundo, pero a la Iglesia del Señor la alienta una esperanza. Somos un pueblo especial y único, que, aunque sufrimos lo mismo que sufren los de este mundo, nos mantenemos, con paz, en amor y con la esperanza de saber que para nosotros la muerte no existe, sino que será un hermoso dormir para despertar en gloria. El sepulcro nunca tendrá victoria sobre nosotros pues Jesucristo ya le ha vencido. No nos amedrentan los rumores de guerra porque fuimos creados para vivir con Dios por la eternidad. Así que respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego hermanos que no os dejéis mover fácilmente de la fe que ha sido sembrada en vosotros por la palabra de Dios, pues no nos asombra lo que estamos viendo, mucho menos nos asusta o perturba, porque nuestra vida no se reduce a los 70 u 80 años de la vida del ser humano en este mundo, nuestra vida va más allá de ese espacio, trasciende el tiempo la esperanza que Él nos dejó y nos transporta a reafirmar. Lo que ya os he dicho antes, no fuimos creados para el tiempo, fuimos creados para ser inmortales, fuimos hechos para la eternidad. ¿Y en qué consiste esa gloriosa esperanza de la que habla su hermano Naasón?
Nuestra esperanza no está en las cosas materiales, tampoco en las cosas que se ven, porque si ya las vemos, ¿para qué las esperamos? Nuestra esperanza es que nuestra alma irá al encuentro con su Maestro, quien la llevará a disfrutar las moradas preparadas para nosotros. Nuestra esperanza es llegar a la ciudad cuyo artífice y constructor es Dios, donde el mar es de cristal y las puertas son de perlas. Nuestra esperanza no es una fantasía, la hemos visto y palpado por la hermosa fe que hay en nuestra alma. Nuestra esperanza es ser revestidos con el mismo cuerpo glorioso del cual Dios revistió a Jesucristo en pago a su esfuerzo, su sacrificio y su obediencia que Él llevó aquí en la tierra. Esa gloriosa esperanza es que seremos semejantes a Él y que le veremos cara a cara, tal como Él es. Reitero, no es que las cosas que están aconteciendo no nos preocupen o que no sintamos el dolor humano de aquellos que sufren a consecuencia de las guerras o los fenómenos naturales. Pero la Iglesia del Señor no puede caer en un estado de pánico o en depresión o en una profunda tristeza como muchos de los que no tienen fe ni esperanza y se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de la humanidad? A vosotros que sois hijos del Altísimo Dios, yo os digo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La Iglesia ya sabe lo que va a pasar, sabe lo que nos espera, los profetas antiguos y los apóstoles primitivos y contemporáneos ya nos lo han enseñado, estos momentos que hoy empezamos a ver ya estaban anunciados. Hechos 14 verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa tribulación, sufrimiento, amenaza o peligro no produce en la Iglesia miedo, ni desánimo, ni apartamiento, ni cansancio, ni debilidad, antes bien estimula la fidelidad a Dios, despierta y agiganta la fe, acrecienta y afirma la esperanza, produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4 verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, tras esta vida corta y llena de sinsabores, nos espera una vida más gloriosa donde ya no habrá sufrimientos, una vida con mejores promesas y mejores condiciones. Iremos a un lugar mejor donde se acabará el tiempo. No habrá más lágrimas ni pesares, ni angustias, ni afanes. Dejaremos de vivir en este cuerpo material lleno de deficiencias y debilidades y nos espera un divino hogar para nuestra alma, un cuerpo celestial, glorioso, semejante al de Jesucristo. Así es que, ¿cuál es el motivo principal de mi carta? ¿Atemorizarlos, alarmarlos, llenarlos de miedo y de temores? En ninguna manera, todo lo contrario, en estos momentos de intranquilidad, de zozobra, cuando las olas más fuertes se levantan, os recuerdo, somos hijos de Dios. Y con seguridad cantamos aquella alabanza que dice: cuando dejemos de existir iremos a un lugar mejor, gozaremos al sentir, no regresar nunca jamás, aunque yo sufra mucho aquí, he de gozar allá con Él, yendo a la gloria sin regresar, nunca sin regresar. Cuando Cristo ascendió a los cielos dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas y que, si así no fuera, Él se lo hubiera dicho a sus discípulos. Añade el apóstol Pablo que, si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta esperanza es lo que, en estos momentos de incertidumbre, donde hay rumores de guerras, al verdadero Hijo de Dios, le llena de paz y no de dudas, cambia su preocupación en glorias a Dios, se esfuerza en el bien hacer, porque busca gloria, honra e inmortalidad. ¿Y qué es el bien hacer? Es la perfección de la fe a través de las buenas obras, es anunciar al mundo la verdad de Cristo, es vivir en el Espíritu sin incertidumbres ni dudas, porque nuestra paz que es la vida eterna ya está asegurada. Lo único que nos falta es seguir trabajando y obrando para ser dignos de las promesas celestiales. Con el anhelo ardiente de escribirles y en las entrañas de Jesucristo, quiero dejaros este consejo: puede introducirse en algún hermano un espíritu de desaliento, de cansancio y hasta de desánimo espiritual, de manera que alguno diga, siempre es lo mismo en la iglesia, y es así porque la carne se cansa de lo espiritual. Es comprensible, porque esta carne, esta humanidad no entiende ni comprende lo espiritual, por ello se libra una batalla todos los días entre la carne y el espíritu. Por eso, cuando un hermano ha caído en tristeza, cansancio,
desesperación, depresión, es porque se ha dejado arrastrar por su carne, pero cuando prevalece el Espíritu, éste triunfa sobre la carne y la gobierna. Por ello, para los que vivimos en esta esperanza no hay cupo para esos sentimientos carnales en nuestro corazón, ni odio, ni amargura, ni depresión, ni venganzas, ni desesperación. Esos sentimientos carnales no entran en los hijos de Dios, porque en los hijos de Dios reinan las virtudes, el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, la humildad, la benignidad, y así es como nosotros seguiremos adelante hasta llegar al reino de los cielos. Entonces recordamos aquella alabanza que dice, lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Todos tuvimos algún familiar, padre, madre, hermano, abuelo o hijo, que nos dejaron un bello ejemplo al final de sus días, ejemplo de perseverancia, de lucha, de confianza, de esperanza en Dios. ¿Cuántos de ellos nos dijeron, no lloren porque no nos vamos a separar, allá los voy a esperar, nos volveremos a encontrar? ¿Es tu esperanza volverte a reunir con tus hermanos? ¿Esperamos la mañana en que nos volveremos a reunir? Sí la esperamos. Pero, si te cansaste, si dejaste de obrar la voluntad de Dios, tienes razón, llora con amargura. Si eres de los que dicen, yo ya no quiero seguir, ya me cansé, ya no voy de acuerdo con lo que Dios ha planeado o como ha querido hacer las cosas, entonces sí llora con toda razón, porque nunca más volverás a ver a tus seres queridos. ¿Se preguntará alguno qué pasará con lo que estamos viendo de estas guerras? Lo que Dios quiera que pase, su hermano Naasón les dice, nuestro destino no está en las manos del hombre, nuestro destino está en las manos de Dios. No perdamos nuestro destino, porque Dios nos lo ha ofrecido y en nosotros está el perderlo o el hacernos dignos de Él, no que seamos perfectos, sino que día a día busquemos la perfección siendo activos, fervientes y fieles. En estos tres estados o situaciones el cristiano va buscando al final de sus días alcanzar la vida eterna. ¿Cuándo será? Nuestra vida está con Dios, ahí estamos seguros y vivimos seguros porque nos lleva en el hueco de su mano. ¿Eso quiere decir que nos lleva protegidos? ¿No sufrimos? Sí sufrimos, pero con garantía de que todo lo que padezcamos por el Señor va a ser recompensado. Así es que no importa en dónde o cuando Dios me llame a cuentas, lo que realmente importa es que cuando llegue a mí ese llamado, me encuentre siempre activo, ferviente y fiel. Empezó a subir el nivel del agua y entonces sí corrían, gritaban y clamaban con desesperación para que Noé abriera aquella arca que representaba la oportunidad de salvarse. Aquella oportunidad estuvo frente a ellos y no la aprovecharon porque el tiempo de la gracia para ellos se había terminado. Así la Iglesia del Señor no debe dejar de dar testimonio. Como pregoneros de justicia debemos anunciar la verdad del Evangelio, proclamar esta verdad que hemos conocido y predicar el Evangelio a toda criatura. En esta verdad somos santificados porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17 verso 17. Y no solamente nosotros somos santificados, sino que también aquellos a quienes llevamos esta palabra y por medio de ella son llamados a la Iglesia y buscan cumplir y obedecer esta palabra. Hoy, su hermano Naasón puede repetir las palabras que dijo el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ya está obrando ese misterio. No empezó ahorita con esta guerra que estamos viendo, siempre ha estado obrando desde el principio, desde la creación del hombre. En el caso de Adán y Eva no hubo hombre que intercediera por ellos, que interviniera por ellos, que los detuviera en su error, pero desde Noé hasta el día actual siempre ha habido un hombre de Dios que anuncie la verdad, que le diga a la humanidad cuáles son los propósitos de Dios, y hasta este tiempo de gracia hay un mensajero de Dios anunciando al mundo el Evangelio eterno. Apocalipsis 14 verso 6. Iglesia Universal, sigamos firmes y adelante. Y los que estemos cansados renovemos nuestras fuerzas, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Cuántas veces nos rendimos y decimos al Señor ya no puedo más, ya me cansé, me debilité, como que la promesa del Señor nunca se va a cumplir? Tu hermano Naasón te dice, claro que se va a cumplir. Tenemos tantos testimonios de los hermanos antiguos de la iglesia primitiva como de los actuales, y podemos decir como dice la alabanza, lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser.
Si nuestra debilidad o desánimo es por pecados o por carnalidades, su hermano Naasón Joaquín, puesto entre la iglesia con la autoridad de Dios, os dice: basta con que regresen a la iglesia, dejen de hacer lo malo y sirvan otra vez al Señor, para que Dios extienda otra vez su gracia y su misericordia sobre aquellos que todavía temen el nombre de Jehová y aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dejemos que ese sol de justicia nos ilumine y bajo sus alas nos siga conduciendo hacia la salvación, porque todavía tenemos vida, la esperanza sigue en pie, estamos viviendo tiempos de gracia, estamos viviendo días de salvación, no tengamos temor de lo que vaya a pasar. Ya sabemos lo que ha de venir, ya sabemos los sufrimientos que Dios permitirá, porque el enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios, pero la obra de Dios es indestructible porque es Dios quien la sostiene. Alimentemos nuestra fe a través de la palabra de Dios, pues el que deja de escuchar la palabra de Dios debilita su fe. El que deja de perseverar en la iglesia debilita su fe y el débil en la fe es presa fácil de la corriente de este mundo. Volvamos a ser activos, fervientes y fieles, porque, aunque muchas veces nosotros hemos dejado de ser fieles, nuestro Señor siempre permanece fiel. Con amor me refiero al cuerpo ministerial. Quiero expresarles públicamente mi felicitación y decirles que me siento muy orgulloso de todos ustedes, mi Dios lo sabe. Sé que durante estos años de prueba habéis luchado y buscado la forma de mantener viva la llama de la fe en la iglesia del Señor a través de su santa palabra. Pero si en alguno ha entrado la pereza, la amargura, el cansancio, la desesperanza o pensamientos malos porque no ha alcanzado las cosas materiales que esperaba, también debo decirles que nuestra recompensa no está aquí en la tierra sino allá en los cielos, en donde tenéis reservada una paga inigualable para vosotros. Primera de Pedro 5 verso 2 al 4: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es tiempo de servir a la iglesia con mayor alegría, es tiempo de unir y no dividir, es tiempo de alimentar con la palabra y no confundir, es tiempo de servir a la esposa de Cristo, sin condiciones, sin reservas, sin dobleces, sabiendo que un grande galardón nos aguarda en el reino de los cielos porque somos servidores de una gran señora, premio que Dios os dará por vuestra vocación y entrega. ¿Quién es su hermano Naasón? ¿Quiénes sois vosotros, cuerpo ministerial? Somos servidores de Dios y eso según la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Pero todos tenemos el compromiso de cumplir con fidelidad, con rectitud y sinceridad lo que Dios nos ha encomendado en favor de la iglesia. Espiritualmente podemos decir, somos los hermanos mayores que ayudan a sus hermanos que todavía necesitan la leche espiritual porque no pueden digerir las viandas, les ayudamos, les auxiliamos, les aconsejamos, no promoviendo divisiones, no promoviendo desacuerdos, no promoviendo confusiones, porque si lo haces Dios te lo va a reclamar porque no fuimos puestos para eso, fuimos puestos para alimentar la fe y la esperanza. Estamos para fortalecer al débil, para aconsejar al que se desvía, y para edificación de sus almas exhortándonos en el amor y en las buenas obras, en Dios y en Jesucristo según el orden que Dios ha establecido en su iglesia y cualquiera que predique otro orden, rompe la cadena espiritual puesta por Dios y que a través de su Hijo nos ha dado a toda su iglesia para mantenernos unidos a Él. Segunda de Timoteo 4 verso 1 al 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos y compañeros del cuerpo ministerial, el deber más sagrado que tenemos es predicar la palabra del Señor. Nosotros predicamos el Evangelio revelado y lo hacemos sin engaños. No buscamos a través de la palabra beneficios materiales, ni alabanzas para nuestra persona. El Evangelio que predicamos no es comparable a ningún otro, no se fundamenta en los milagros de la carne como hacen otros grupos quienes tienen como fundamento de su predicación los milagros y el engaño. Nosotros no medramos con la palabra de Dios. Cristo hizo muchos milagros, pero aquellos portentos no fueron suficientes para lograr la salvación de las almas.
Antes bien la gente le buscaba porque les daba de comer a través de milagros y les daba la salud a través de portentos y obras maravillosas, pero para la gente todo aquello solo era un espectáculo y no una obra digna para arrepentimiento y salvación de sus almas. Por ello el Señor dejó de hacer milagros y empezó a predicar el Evangelio aunque la palabra fuera dura para muchos de manera que no la soportaban. Lucas 10 verso 13 Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Juan 6 versos 60 y 61 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hoy reafirmo que la palabra de Dios, el Evangelio revelado a sus santos apóstoles no es para comercializar, nosotros no lucramos con la enseñanza, sino que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y no buscamos otra cosa por el Evangelio que la salvación de las almas. Cuando llegamos a la iglesia y empezábamos nuestra carrera espiritual no sabíamos casi nada de doctrina, luego por aquellos estudios y predicaciones que escuchábamos empezamos a aprender y conocer más y más la doctrina. Ese entendimiento que Dios nos permitió fue para llevar la palabra de vida a toda criatura, en toda nación, en toda tribu, raza, pueblo y lengua. Pero el comerciante de la palabra en todo quiere obtener ganancia, escucha un tema o comprende una predicación, sabe algo y dice, de aquí saco una ganancia. Yo os invito a mantenernos puros e irreprensibles y a seguir adelante, por ello os digo, sigamos con nuestro objetivo que es la predicación por gracia de la palabra de Dios por todo el mundo, porque todavía hay muchas tinieblas en el mundo y nosotros que somos luz vamos a llevarla. Me quiero despedir de vosotros recordando una vez más el objetivo de mi carta que hoy escucháis, recordando un acontecimiento, salía Jesús del templo y sus discípulos quisieron mostrarle los grandes edificios del templo. Sin embargo, nuestro maestro no se sorprendió, sino que les dijo que de todo aquello que veían no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Luego al retirarse y sentarse en el monte de los olivos le preguntaron sobre aquellas palabras que no entendieron. ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor comprendió que aquellas palabras podrían ser mal utilizadas por algunos y quizá llegar hasta el engaño y por ello les dijo, Mateo 24 versos 6 al 14 y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Os escribo esta carta porque no deseo que el amor de la iglesia sufra la más mínima alteración y menos que alguno se vaya a enfriar. Nosotros tenemos y vivimos en la paz de Dios. Tenemos la seguridad de nuestra esperanza. Sabemos que, si el Señor lo permite, la violencia puede escalar a nivel mundial, pero hoy a Dios le rogamos, sea la paz, sea la paz. Y su hermano Naasón le pide a Dios con toda el alma, Señor, permíteme unos años más para inundar el mundo con tu evangelio. Cuando tú quieras y como tú quieras. Yo soy tu siervo y ellos son tu iglesia, y estamos en el hueco de tu mano. Quisiera que al finalizar la lectura de la carta que os envío la iglesia me acompañéis a cantar la alabanza número 345 Maestros se encrespan las aguas y ruge la tempestad, y de rodillas supliquemos por la paz del mundo. Primera de Timoteo 2 verso 1 y 2 exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
La Iglesia, la luz del mundo, predica la paz. Nosotros somos pacíficos, que reine la paz si es la voluntad de Dios. Manteneos firmes en el Evangelio, os amo profundamente en las entrañas de Jesucristo. Dios los bendiga.